bienvenidos a nuestro estudio bíblico de hoy. Hoy les contaremos una increíble historia que sucedió durante una boda en Caná de Galilea. Jesús, su madre y sus discípulos fueron invitados a esta celebración. Pero lo que sucedió a continuación les dejará asombrados. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Juan continuó la historia del capítulo anterior, que notó sucesos en un día en particular. Al tercer día es probable ser contados desde el último evento mencionado, la llamada de Natanael. El ajuste es, como de costumbre, inclusivo. Deberíamos decir 2 días después. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Esta es la primera de muchas historias que sugieren que Jesús era siempre bienvenido entre aquellos que estaban teniendo un buen tiempo, y que en la cultura judía de aquellos tiempos, una boda era la mejor de todas las fiestas. Una vieja tradición dice que esta era la boda del autor del Evangelio de Juan, y que él dejó a la novia en altar después de ver el milagro. Esto debería de considerarse como una interesante pero poco probable historia. Algunos han enseñado la extraña idea de que esta era la boda de Jesús mismo, incluyendo algunos de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, mormones. Esto se cree también en algunos seguidores del pensamiento de New Age, Nueva Era. Por supuesto que esto está en contra del significado de este pasaje, y contrario a todos los evangelios que registran la vida de Jesús. El hecho de que Jesús fue invitado a esta boda tiene varias implicaciones. La invitación de Jesús a esta boda dice algo acerca de qué clase de hombre era Jesús. Jesús viene a un matrimonio y da ahí su bendición, para que sepamos que la vida de nuestra familia está bajo su cuidado. La invitación de Jesús a esta boda dice algo acerca de lo que pasa cuando invitamos a Jesús a los eventos de nuestra vida. Él estaba en esta coyuntura recién salida del conflicto personal más perturbador. Le esperaba su trabajo, un trabajo lleno de lucha intensa, peligro y dolor. Sin embargo, en una mente ocupada con estas cosas, la alegría del matrimonio de una pareja rural encuentra un lugar adecuado. Y estaba allí la madre de Jesús. No hay mención de José. La explicación más probable es que para este tiempo, José ya había muerto. Podría parecer que José murió pronto, y la razón por que Jesús se quedó 18 largos años en Nazaret era porque él tuvo que apoyar a su madre y a su familia. Fue solo hasta cuando sus hermanos y hermanas más jóvenes fueron capaces de valerse por sí mismos que él dejó su hogar. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Jesús le dijo: «¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora». Su madre dijo a los que servían: «Haced todo lo que os dijere». Y faltando el vino, este era un tremendo error ante la sociedad y podría avergonzar a la pareja por mucho tiempo. Una boda se suponía ser la mejor fiesta de todas, y para un anfitrión fallar en la provisión adecuada para la hospitalidad, parcialmente en la forma de comida o bebida, era una gran deshonra. Algunos creen que la presencia de los discípulos, considerados como que atendieron sin ser invitados, hizo que el vino se acabara más rápido de lo que se esperaba. El texto no da ninguna evidencia de esto. Esto puede indicar que ellos eran pobres y que hicieron una provisión mínima esperando lo mejor. Fallar en proveer adecuadamente para los invitados involucraría desgracia social. En las tan unidas comunidades del tiempo de Jesús, tal error nunca sería olvidado y perseguiría a la pareja de recién casados toda su vida. Adicionalmente, el vino era un símbolo rabínico de alegría. Por lo tanto, quedarse sin vino casi sería el equivalente a admitir que ni los invitados, ni la novia y el novio eran felices. En el antiguo cercano oriente existía un elemento de reciprocidad muy fuerte durante las bodas, que por ejemplo era posible tomar acción legal en ciertas circunstancias en contra del hombre que había fallado para proveer el regalo apropiado de boda. Significa que cuando el suministro de vino fallaba, más que la vergüenza social estaba involucrada. El novio, como su familia, bien puede haberse visto envuelto en una pesada responsabilidad pecuniaria. No tienen vino. No sabemos exactamente por qué María trajo este problema a su hijo Jesús. Tal vez ella ansiosamente anticipaba el día que Jesús podría demostrar milagrosamente que él era el Mesías. Cuando la gente viera que Jesús era el Mesías, también reivindicaría a María, que vivió bajo la sombra de un embarazo y nacimiento que mucha gente cuestionaba. No había nada de malo que María sintiera que el tiempo había llegado para que su hijo comenzara su ministerio en público.
Ella sabía que él había sido bautizado por Juan y había sido confirmado por una señal celestial en su bautismo. María sabía que él había soportado la tentación en el desierto. Ella sabía que Jesús había sido introducido como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29, y que había comenzado a reunir a sus discípulos. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Jesús se refiere a su madre con un término de respeto, pero no la llama madre. Jesús quería hacer énfasis en que ahora, al comienzo de su ministerio, él tenía una relación diferente con María. Tan lejos de ser un tratamiento duro y descortés, era un título de respeto. En español no existe la forma de decir lo que exactamente representa, pero es mejor traducirlo señora, que da al menos la cortesía en él. No era grosero decir madre, pero tampoco era una forma esperada de que un hijo se dirigiese a una madre. Sin embargo, debemos tener en cuenta que es algo muy inusual encontrar cuando un hijo se dirige a su madre. No parece haber ejemplos de estos citados, aparte de los notados en este evangelio. Jesús indicó que había una nueva relación entre él y María. Jesús pareciera decir a María, no lo haré, no es mi tiempo, pero entonces él fue y lo hizo. Lo que él realmente dijo a María fue, nosotros ahora tenemos una relación diferente, déjame consultarlo con mi Padre Celestial. Jesús debió haber orado y entonces saber qué hacer, porque después dijo en este evangelio, de cierto os digo, no puede el Hijo del Hombre hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Juan 5:19. Él, de hecho, tomaría acción. Como ella estaba tan segura de que él lo haría cuando ella le dijo a los sirvientes que hicieran todo lo que él les indicara, pero él actuaría en su propia forma, por sus propias razones y en su propio tiempo. Jesús, en su ministerio público, no era solo o primeramente el Hijo de María, sino el Hijo del Hombre, que debía llevar las realidades del cielo a los hombres. Una nueva relación fue establecida. María no debía suponer. Con mucho amor y respeto, él rechaza decididamente toda interferencia de María, porque su reino debía ser según el Espíritu y no según la carne. Me deleito en creer en cuanto a la Madre de Jesús, que aunque cayó en un error natural, no persistió ni por un instante en él. Tampoco se le ocultó a Juan, pero probablemente tomó el cuidado de contárselo, para que ningún otro cayera en un error similar al pensar en ella de una manera inadecuada. Católica u ortodoxa, durante mucho tiempo ha visto en este su primer milagro, el valor que nuestro Señor atribuye a las súplicas de su madre y el placer que tiene en concedérselas. Sin embargo, esto es malinterpretar este trabajo por completo. Jesús lo hizo claro que Él no hace esto en bases de la relación de madre e hijo. Esta expresión, mi hora, es generalmente usada en Juan al tiempo de la muerte de Cristo, pero solo se usa así porque su muerte en esos pasajes es el tema que subyace naturalmente en la narración. Es cualquier hora fijada o señalada, y por lo tanto aquí, el tiempo señalado de su automanifestación por medio de milagros. Haced todo lo que os dijere. Las palabras registradas de María son pocas, sin embargo, es bueno prestar atención a sus palabras que son registradas, porque consistentemente glorifican a Jesús, no a la misma María. Ir deliberadamente a través de María para llegar a Jesús es considerar a Jesús como duro de corazón y a María como compasiva. Este concepto es totalmente ajeno a la Biblia. Viene de las ideas madre e hijo, prevalentes en las religiones paganas. Las palabras registradas de María son pocas. Estas palabras en particular tienen una aplicación por encima de la ocasión inmediata que las provocó. Versículos 6 y 7. Llenando las tinajas de agua. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. 6 tinajas de piedra para agua. Jesús inició este milagro utilizando lo que estaba a la mano. Pudo haber previsto de vino de muchas maneras, pero empezó con lo que había ahí, conforme al rito de la purificación de los judíos. Las tinajas están conectadas con el sistema de la ley, porque eran utilizadas en la purificación ceremonial. Llenad estas tinajas de agua. Los siervos bajo la dirección de Jesús estaban en un lugar único de bendición para este milagro. Jesús quería la cooperación del hombre en este milagro. Él podía haber llenado las vasijas él mismo,
o haber creado el líquido en las tinajas con la misma facilidad. Pero él sabía que si los criados participaban en la obra, también tendrían parte en la bendición. Los criados no hicieron el milagro. Sus esfuerzos por sí solos eran totalmente insuficientes, pero debido a su obediencia a Jesús, también fueron parte de la alegría del milagro. Los criados fueron especialmente bendecidos porque obedecieron sin cuestionar, y al máximo, las llenaron hasta arriba. Esto significa que el milagro sería realizado en la mayor medida posible. Si ellos eran flojos y solamente llenaban las tinajas hasta la mitad, hubiera habido solo la mitad del vino, y las llenaron hasta arriba. Los cántaros fueron llenados hasta arriba, sin espacio para agregar nada más, porque Jesús no iba a agregar algo al agua, Él iba a transformarla. Este es el patrón de nuestra fe y obediencia. Cuando se te pide que creas en Él, cree en Él hasta el final. Cuando se te ha dicho que le ames, ámale hasta el final. Cuando se te ha comandado que le sirvas, sírvele hasta el final. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Sacad ahora y llevadlo al maestresala. Esto requirió de fe, de parte de los criados. Imaginen cuánto se hubiera molestado el maestresala si lo hubieran llevado a probar agua. Sin embargo, por fe obedecieron la palabra de Jesús. Jesús insistió que el milagro debía ser puesto a prueba inmediatamente. Él no ordenó que el agua hecha vino primero se sirviera a los invitados de la fiesta, pero al maestro del banquete. Probarlo por la autoridad propia y hacerlo inmediatamente. En orden para que el vino pueda ser producido, tenemos el crecimiento y cosecha de la uva, el aplastamiento de la uva en las vasijas correctas, la fermentación, pero aquí todos estos son en un solo momento traídos con esos resultados, por el mismo poder el cual hace las leyes de la naturaleza y creó y desarrolló las capacidades del hombre. Aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, los siervos fieles que hicieron su trabajo completo sabían la grandeza del milagro. El maestro del banquete solo sabía que era un buen vino. Él no sabía que era un milagro. Este conocimiento fue una bendición especial para los sirvientes. No se nos dice exactamente cómo Jesús performó este milagro. Asumimos que la transformación tomó lugar en los cántaros, pero también pudo haber ocurrido mientras se servía el vino. Y con todo acuerdo con las Escrituras, Jesús no dijo palabra o performó una ceremonia. Él simplemente ejercitó su voluntad y el milagro fue hecho. Cuando Moisés le quitó lo amargo al agua fue por un árbol que el Señor le mostró. Cuando Eliseo purgó el manantial, echó sal en el agua. No existe mediación aquí. ¿No es así la firma de la divinidad que sin medios, la mera manifestación de la voluntad es todo lo que se desea para modelar la materia como plástica a su mandato? En la primera tentación en el desierto, el diablo le pide a Jesús que transforme las piedras en pan, para él mismo. En esta primera señal, María le pidió que convirtiera el agua en vino, para otros. Jesús se negó a hacer lo primero e hizo lo segundo. Es manifestado que un milagro prueba el poder de trabajo de cada milagro. Si Cristo puede convertir el agua en vino por su voluntad, Él puede hacer cualquier cosa y todo. Si Jesús alguna vez ha ejercitado su poder por encima de lo natural, nosotros debemos estar preparados para creer que Él lo puede hacer otra vez. No hay límite para su poder. La grande cantidad de vino, mucho más de lo que una fiesta de boda podía consumir, fue entregado. Vender los excesos del vino era como una fuente de ingresos para los recién casados. También proporcionaría pruebas, una vez terminado el matrimonio, que la transformación había sido real. Los invitados de la boda no lo soñaron. Ahí estaba el vino. No caen pequeños obsequios de una mano tan grande. Tú has reservado el buen vino hasta ahora. El maestresala le dio al novio un gran y público cumplido. Quedarse sin vino hubiera sido socialmente una desgracia. El milagro de Jesús transformó esta en la mejor celebración de boda de todas. Cuando Jesús hizo vino, fue buen vino. Esto no significa que tenía un contenido de alcohol particularmente alto, sino que era un vino bien hecho. Algunos se toman muchas molestias para mostrar que lo que Jesús hizo aquí era en realidad jugo de uva. Mientras que algunos encuentran esa línea de pensamiento convincente, no es la opinión del autor. Buen vino es buen vino, no jugo de uva. En verdad que el vino en ese entonces, como se servía comúnmente, era diluido, 2 partes de vino y 3 partes de agua, y tenía un contenido de alcohol mucho más bajo que el vino moderno.
pero seguía siendo vino. Tú has dejado el buen vino hasta... Hay un principio detrás de estas palabras, el principio de que para el pueblo de Dios lo mejor siempre está por llegar. Puedo concebirlos, hermanos, en el último momento de su vida, o más bien en el primer momento de su vida, diciendo, ha guardado el mejor vino hasta ahora. Cuando comiencen a verlo cara a cara, cuando entres en la comunión más cercana, sin nada que te moleste o distraiga, entonces dirás, el mejor vino se guarda hasta ahora. Esta historia nos enseña y muestra el poder y la generosidad de Jesús, capaz de transformar algo tan simple como el agua en un regalo maravilloso. Dios nos sigue invitando a confiar en Él y recordar que siempre puede obrar milagros en nuestras vidas. No lo olvides. Esperamos que hayan disfrutado y aprendido de esta historia. Únanse al canal, compartan y estén pendientes de nuestro próximo episodio, para seguir explorando y aprendiendo de historias profundas y fascinantes de la Biblia. Bendiciones. Hasta la próxima.